Dios les bendiga, buenas noches, Dios les bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias al Señor nuevamente porque nos permite un momento más de poder exaltar el nombre del Señor, ¿verdad? En lo que usted toma su Biblia, así que sabemos de que Dios tiene algo especial nuevamente para cada uno de nosotros. Sin duda, pues la palabra del Señor nunca regresa vacía. Ahí puede tomar su Biblia. No olvide poder compartir esta transmisión de tal manera poder bendecir a más personas y que más personas pues, puedan ser edificadas a través de la palabra del Señor. Tome su Biblia en el libro, vamos a leer el libro de Romanos 5. El libro de Romanos 5, capítulo 1. Ahí lo puede buscar. Bienvenidos sean todos al servicio por medio de las redes, por medio de Facebook, por medio de Instagram, YouTube. No olvide poder compartir estas transmisiones que han sido y seguirán siendo de bendición. Libro de Romanos capítulo 1 lo leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriaríamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Así que puede cerrar sus ojos por un momento. Puede cerrar sus ojos por un momento y yo creo que Dios va a hablar hoy a nuestras vidas. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos salvos, ¿verdad? Y puede cerrar con sus ojos por un momento y decirle: Señor, gracias. Gracias porque sabemos y reconocemos que hemos fallado, hemos pecado, pero hoy nos humillamos delante de su presencia, Señor. Sabiendo, Señor, que es por su gracia, es por su muerte que hoy tenemos vida. Hoy tenemos vida.
Jesús es poder. No hay otro nombre mayor que solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a decir, el nombre de Jesús es poder.
acercarnos al trono de la gracia. No hay lugar más grande, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Ahí le puede decir, Señor, aquí está. No hay un mejor lugar que estar en su presencia. Y le puede decir, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar
aún mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús. Mientras hay vida y esperanza, mientras estamos vivos, hay un lugar a donde ir. Mientras estamos vivos, hay un lugar en los secretos en el cual podemos humillarnos, donde solamente hay paz, donde se va la tristeza, el dolor. Solamente un lugar, y es ir a la presencia a los pies de Él. Solamente su presencia. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios. Dios es bueno, que nos ha concedido un día más. Salmo 92, versículos 1 y 2 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cada mañana recordamos su misericordia, que nueva es cada mañana, y por las noches pues recordamos que Él ha sido fiel y ha sido bueno con nosotros. Que el Señor le bendiga. Es un privilegio para nosotros siempre, a través de la página oficial de Ministerios Gerar Guatemala, pues llegar a usted a través de Facebook, Instagram y también por YouTube. En esta hora vamos a compartir un tema que quizá es un poquito polémico. Hay posturas divididas, posturas diferentes, ¿verdad? El tema en sí en esta hora es: ¿se pierde la salvación? ¿O es posible que alguien que ha sido salvo deje de serlo? Hay quienes dicen que sí se pierde la salvación. Hay otro grupo que dice que no se pierde la salvación. Mas sin embargo, no queremos entrar en polémicas ni en discusiones que nada bueno acarrean. Simplemente nosotros respetamos el punto de vista de cada uno. Si usted es de los que dicen que la salvación se pierde, hay un buen grupo de hermanos y hermanas que están con usted, están en la misma postura. Y si usted dice la salvación no se pierde, también hay un buen grupo de hermanos y hermanas que también creen que la salvación no se pierda. Sea que usted piense que se pierde o que no se pierde, no va a estar solo en esa postura. Lo bueno es tener una base, porque tristemente mucha gente opina o toma posturas sin saber y sin conocer o sin indagar. Mucha gente opina de esto, de aquello y de lo otro, y ciertamente pues con el desconocimiento del tema, simplemente porque aquel dijo sí, yo digo sí, aquel dijo no, yo digo no. Es bueno formar un criterio para tener una opinión sostenible en medio de cualquier situación. Creo que es justo poder presentar ambos puntos de vista a través de la palabra del Señor, para que sea a través de ella que usted pueda formar una opinión. Con la ayuda de Dios pues veremos, como el Señor nos lo permita, ver la postura de los que dicen que la salvación se pierde y ver la postura de los que dicen que la salvación no se pierde. Claro, lo haremos siempre a la luz de la palabra del Señor.
Mas, sin embargo, como base de este tema, queremos mencionar brevemente, hablando de la salvación, de qué es en sí la salvación, o salvación de qué, para que sepamos si se pierde o no se pierde. La salvación o salvación significa rescatar a alguien de un peligro o bien de la misma muerte. Es alguien que ha sido rescatado del pecado o de la muerte. Salvación simplemente significa rescate, salvar a alguien. Estamos hablando a modo de la iglesia cristiana evangélica y tenemos que sustentar que la salvación viene de Dios para todo aquel que en Él cree, como está escrito en su palabra. Hace sostener y sustentar esto, que la salvación únicamente es a través de Jesucristo. La salvación es únicamente a través de la fe en Cristo Jesús, tal cual Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 nos demuestra que somos salvos, dice, por gracia, a través de la fe, que es un don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Porque el pecado nos trajo separación y distanciamiento de Dios, mas sin embargo, Jesucristo nos reconcilió con Dios Padre a través de la sustitución que Él hizo para pagar por nuestros pecados y darnos salvación. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, todos, no hay uno solo que salga de esa palabra de Dios. Todos nosotros, seres humanos, hombres y mujeres, todos pecaron, dice, todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el capítulo 6, verso 23, siempre Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida y es vida eterna. Ese fue el precio de la salvación, el que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, podemos sostener que la salvación es rescatar a alguien. Nosotros estábamos condenados por el pecado, estábamos separados de Dios, y Dios envió a Jesucristo su Hijo para que Él fuera el pago por el rescate nuestro. Por lo tanto, todos los seres humanos necesitamos ser salvos. De Génesis a Apocalipsis, el tema es la salvación, específicamente a través de la obra que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno en su área, iba a hacer por el ser humano. El tema central de la Biblia es Jesús, y Jesús es nuestro Salvador, de tal manera que Romanos capítulo 10, versículo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hechos capítulo número 4, verso 12, dice la Escritura en los labios del apóstol Pedro, que bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación proviene de Dios a través de Jesucristo. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos de la salvación. El pago por el rescate nuestro fue Jesucristo mismo en la cruz del Calvario. La promesa de la salvación es vida eterna en Cristo Jesús, es decir, salvos de la ira, salvos de la condenación y habitar con el Señor nuestro Dios eternamente y para siempre en las nuevas moradas celestiales. Juan 3:16 y 1 Juan 2:25 sustenta eso de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Está bien. Hay un grupo de hermanos que piensan que la salvación se puede perder. Y está el otro grupo que dicen que la salvación no se puede perder. Vamos a tratar de ver esos dos aspectos a la luz de la palabra del Señor. Vamos a ver primero bíblicamente a los que dicen que la salvación se pierde. Oiga, a los que dicen que la salvación se pierde. Y le digo esto, para los que dicen que la salvación se pierde, hay base bíblica. Y para los que dicen que la salvación no se pierde, hay base bíblica. Y entonces, hermano, ¿cómo vamos a hacerle? Pídale al Señor, al Espíritu Santo, que le dé sabiduría y entendimiento y que ponga en su corazón
Con base bíblica veremos los que dicen que la salvación se pierde. Vamos a ponerlo, los textos bíblicos acá en la pantalla. Por si usted tiene duda o curiosidad, puede darle una captura de pantalla a su teléfono, a su móvil, y puede tomarlo ahí las bases, ya que no las vamos a leer todas, sino que simplemente vamos a mencionar algunas. Los que dicen que se pierde la salvación tienen un sustento bíblico, tienen base bíblica, sí hay. Estamos hablando de Mateo 10:22, de Mateo 24:13, de San Marcos 13:13, Apocalipsis 3:5, Hebreos capítulo 2 verso 3, Hebreos verso 14, Hebreos 6:11 y Éxodo 32:24 al 33. Oiga bien, esos textos bíblicos son base y son fundamento para explicar o entender o creer que la salvación se puede perder. Quizá hay muchos más, por cuestiones de tiempo y de espacio, nosotros en esta hora no vamos a tocarlos todos, pero sí vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 24, capítulo 13. Mateo 24:13, vamos a ver qué dice la palabra del Señor conforme a estos temas. Y como le decía, los que dicen que la salvación se pierde hay sustento bíblico, y para los que dicen que no se pierde también hay sustento bíblico. Entonces estamos en un problema muy bonito en esta hora. Leemos San Mateo capítulo 24 verso 13. Dice la palabra del Señor en labios del mismo Señor Jesucristo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. San Mateo 24:13, al igual que San Mateo 10:22 y Marcos 13:13, que son pasajes paralelos, dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que se argumenta para los que creen que la salvación se pierde, de que es necesario perseverar hasta el fin. O sea, es como llegar a una meta. Y el que no llega a la meta, obviamente va a perder el premio. Porque eso dice la Biblia. El que persevere no dice que comience. No dice el que se quede a medio camino. Dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Como le digo, hay argumento bíblico muy hermoso y sostenible. Pero también quiero mostrarles otro en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 5. Ya usted pues irá formando su propia opinión o su concepto de este tema bastante bonito a mi entender. Cuando el Señor Jesús a través del apóstol Juan escribe Apocalipsis y le escribe específicamente, el Señor le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, le habla a la iglesia que estaba en Sardis en el capítulo número 3 del verso 1 al 6. Pero solo quiero leerle el verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Oiga, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, que dice aquí, no borraré su nombre. Algunos dicen que el nombre de aquellos que están en el libro de la vida puede ser borrado. Es decir, entonces se pierde la salvación porque está diciendo que no va a borrar su nombre. Es decir, que sí se puede borrar el nombre de una persona del libro de la vida. Según los hermanos y hermanas, y hay un gran grupo de ellos que piensan que la salvación sí se pierde. Esa es una de las bases bíblicas. Yo le doy esas bases para que usted no diga, hermano, usted solo me enseñó este lado. No, yo le quiero enseñar los dos lados. Y al final, pues si usted me permite, yo le voy a dar mi punto de vista y lo que el Espíritu a mí me ha enseñado y me ha enseñado sobre estos pasajes. Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice la Escritura: ¿cómo escaparemos nosotros, oiga, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Oiga, dice el escritor a los Hebreos, ¿cómo escapamos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, que la salvación, nos está diciendo, no la descuidemos, como diciendo, ten cuidado, se puede perder. Es algo tan precioso y tan maravilloso que no debemos de descuidarlo, sino que debemos de cuidarlo
de la mejor manera, según lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 3. También en el verso 3, capítulo 3, verso 14 y 6, 11 de Hebreos encontramos citas similares a estas, pero quiero llevarlo al Antiguo Testamento también, a Éxodo capítulo 32, versículo número 32. Las citas bíblicas usted las tiene en pantalla en este momento. Puede, como les decía, tomar nota de ellas o bien una captura ahí a su pantalla para que le queden guardadas. Posteriormente usted las puede leer o escudriñar con un poquito más de detenimiento. Éxodo capítulo 32, verso 32, cuando el Señor se enojó con Israel, quería destruirlos, le dijo a Moisés que los iba a destruir, mas sin embargo Moisés intercede por el pueblo de esta manera. Éxodo 32, 32, Moisés dijo, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Oiga bien, ¿cómo le dijo el Señor? Moisés, intercediendo por el pueblo, le dijo, Señor, perdónalos. Y si no, ráeme o bórrame a mí del libro que has escrito. Y el Señor le dijo, no, le dijo, voy a borrar o raer al que peque contra mí. Entonces, le digo que esta es base bíblica para aquellos que sustentan de que la salvación sí se puede perder. Seguramente hay muchos más pasajes y mucha más escritura con respecto a la posibilidad de perder la salvación. Mas sin embargo, solo quería centrarme en ellos y continuar nuestra marcha. Ahora queremos ver la base bíblica de los que creen que la salvación no se pierde. Oiga, la salvación no se pierde. No tenemos todos los pasajes bíblicos, pero sí tenemos una base sustentable para soportar esa teología o esa doctrina o esa enseñanza de que la salvación no se pierde. Vamos a hacer siempre un acercamiento a la cámara, a la pantalla, para que usted pueda tomar nota de los pasajes bíblicos que sustentan que la salvación no se pierde. Encontramos base bíblica en Efesios 2, versos 8 y 9, en San Juan 1, 12, San Juan 3, 16, San Juan 6, 37 al 39, San Juan 10 al 27, San Juan 15, 16, Romanos capítulo 9, verso 14 al 21 y Tito 3, 5, Salmos 51, 12. Obviamente dejamos ahí los textos para que usted los pueda tomar nota de ellos. Nosotros, por cuestiones de tiempo, pues no los veremos en su totalidad en este momento, sino que simplemente veremos un poquito, como dicen algunos, abuelo de águila, algunos de ellos. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8, 9, la escritura dice, por gracia sois salvos. Oiga, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios nos deja bien claro que la salvación que tenemos nosotros es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, cuya fe también fue un regalo de Dios. Es decir, la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ese fue un regalo de Dios. Y esa fe a usted le propició recibir la gracia de la salvación. ¿De quién viene la salvación entonces? La salvación viene de Dios hacia el hombre. Es decir, Dios fue el que nos la dio. Vamos a ver un poquito en el Evangelio según San Juan. En San Juan capítulo número 1, versículo número 12, dice la escritura que a los suyos vino, mas sin embargo los suyos no le recibieron. Y como los suyos, o sea el pueblo judío, no le recibió, Él se volvió a nosotros los no judíos o los gentiles, y dice que al que cree y le recibe en su corazón, Dios le dio el derecho o la potestad, dice la Reina Valera 60, de ser hecho hijo de Dios. Oiga, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en eso de hijos de Dios yo le haría una pregunta. Si usted es padre, madre, usted tiene hijos, ¿qué tan malo tiene que ser su hijo o su hija para que deje de ser su hijo? O aquella persona que adoptó a un niño, a una niña,
lo adoptó como hijo propio. Yo no creo que exista una ley que diga, bueno, como ya lo adopté y dentro de 5 años como ya me cayó mal y es desobediente, es malcriado, ya no lo quiero como hijo, lo descarto. Usted no puede ir a la municipalidad o en el caso aquí en Guatemala, ¿verdad? A RENAP, a desconocer, decir, ya no quiero que ese sea mi hijo, ya no quiero que aquel sea mi hijo. Hijo es hijo, bueno o malo, siempre va a ser su hijo. Entonces dice que Dios nos dio el derecho o la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Oye, qué maravilloso. ¿Y cómo se dio eso? Por la fe. En Jesús, que fue un regalo también, la fe, una gracia, y que le recibimos en nuestros corazones. Pero no quiero quedarme solo con eso. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando habla mundo no se refiere al globo terráqueo, estamos hablando de los seres humanos, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya concluimos que la salvación es a través de Jesucristo por la fe únicamente, sin obras. Las obras vienen a consecuencia de haber creído, pero no son un requisito para la salvación. Vamos a continuar en San Juan. Vamos al capítulo número 10, verso 27. San Juan 10, 27. Jesús mismo hablando. Dijo Jesús, escuchen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará en mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oiga lo que dice Jesús. Estamos hablando de la parte de creyentes que creen que la salvación no se pierde. Jesús dice que los que son de Él, Él los conoce y ellos le conocen a Él. Y que ninguno se perderá de los que el Padre le dio, porque el Padre mayor es que todos. No es aquello de que el Padre le dio 100 ovejas y va a regresar con 99. A Jesús le dieron 100 ovejas como el buen pastor y regresó con 100 ovejas. Usted dice las 99. Sí, las 99 no se fluyeron para ningún lugar. Pero hubo una que se descarrió por ahí. Mas sin embargo el buen pastor fue por ella y la encontró. La vendó, la cuidó y la trajo al redil. A Jesús le entregaron 100 y entrega 100. Todos los que el Padre le entrega a Jesucristo, todos ellos van a llegar al cumplimiento de la promesa de Dios. Porque dijo Jesús, nadie las va a arrancar de mi mano. Oye, qué tremenda palabra y qué gran misericordia la de Dios sobre nosotros. San Juan 6:37. Los versos bíblicos van a estar siempre ahí en pantalla cuando usted quiera hacer una captura o tomar nota de ellos para que pueda profundizar en este tema. San Juan 6:37. Jesús mismo hablando. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, oiga, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Oiga, la voluntad es que todo lo que el Padre le dio no pierda nada. ¿Usted cree que es Jesús capaz de no perder nada de lo que el Padre le dio? Amén. ¿O será posible que se le va a fugar a alguien al Señor ahí del plan y del propósito? Estamos hablando ahorita de los que piensan, creen que la salvación no se pierde. San Juan capítulo 15, versículo 16. San Juan 15, 16. Dice Jesús mismo habla, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oiga, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Qué posibilidad habrá de que Jesús se equivoque al elegir a alguien? Que diga, escogí a este, pero me salió chueco. Me equivoqué. Falló, lo perdí.
¿Habrá posibilidad que a nuestro Señor le pasara eso? Usted tiene que formar su criterio. Usted tiene que formar su propia opinión. En Romanos capítulo 9, adelantito de Juan está Hechos y luego de los Hechos están los Romanos capítulo 9. Y veremos de quién es que depende realmente la salvación nuestra. Y si depende de Dios, ¿cómo se puede perder? Si dependiera de nosotros, seguro, podríamos fallar. Romanos capítulo 9, verso 14. ¿Qué pues diremos? Dijo Pablo, que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques o pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero o al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oiga, que el Señor compara a Dios como un alfarero. Y como un alfarero tiene potestad sobre la masa para hacer lo que Él quiera y como Él quiera. ¿Y quién es el hombre, dice el escritor, para que pueda altercar o pelear con Dios y preguntarle razones o circunstancias? ¿Acaso Dios no es soberano para hacer lo que Él quiera y salvar al que Él quiera y no salvar al que Él no quiera? ¿Por qué, hermano? Eso no lo sabemos nosotros. Pero dice que Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia y se compadece del que Él quiera compadecerse. Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. Dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es decir, que la salvación no provino de que usted y yo hicimos algo extraordinario, algo bueno. Porque dice Pablo a Tito que nos salvó no por obras de justicia que pudiésemos haber hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Y si nos salvó por su misericordia, es que la salvación depende de Él y Él la da a quien quiere, como está escrito, porque Él es soberano. En los Salmos, capítulo 51, versículo 12, cuando David tuvo muchos problemas con el pecado, muchas circunstancias en su vida, David oró al Señor pidiendo misericordia. Pero vea el versículo 12 del Salmo 51. David le dice al Señor en su oración, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué le estaba pidiendo David al Señor que le devolviera? El gozo, no la salvación. Yo no creo que David hubiese perdido en este punto la salvación. Él no le dijo, vuélveme la salvación, que ya la perdí. No, dijo, vuélveme el gozo. Porque a través del pecado en que David incurrió, él siempre se mantuvo en la salvación. Mas sin embargo, quizá la tristeza, el haberle fallado a Dios, lo contristó tanto que el gozo de saberse salvo como lo que lo había perdido. Había perdido el gozo de saberse salvo. Entonces, sabiendo él la tristeza que embargaba su vida y su corazón por haberle fallado a Dios, le dijo, vuélveme el gozo. No le dijo, vuélveme la salvación, porque David bien sabía que no la había perdido. Sino, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque ¿de dónde venía la salvación? De tu salvación. Le dijo, no le dijo mi salvación, porque no era de él. Era la salvación que Dios le había dado a David. Oiga, a David tenía el gozo de la salvación. Ahora bien, tenemos las dos partes. La gente que cree que la salvación
se pierde, que tienen base bíblica, y la gente que cree que la salvación no se pierde, que también tiene base bíblica. Ahora, para los que creemos, hoy sí, me incluyo, para los que creemos que la salvación no se pierde, escúcheme bien, por favor. Esto de creer, de saber y de entender que la salvación no la perdemos, no nos da licencia para pecar. Decir como soy salvo y aunque haga lo que haga, voy a tener mi salvación porque dicen que no se pierde, eso no es así. Porque la persona que verdaderamente salva es llamada a vivir una vida conforme al plan y al propósito de Dios. Dios nos manda a vivir una vida coherente con la salvación que nos ha sido regalado. Es decir, que si usted y yo creemos que la salvación no se pierde, no significa que voy a hacer y deshacer y de todos modos no me voy a perder. Porque si usted hace y deshace teniendo en poco la salvación que Dios le ha dado, yo dudaría mucho en que usted realmente sea salvo o tenga la salvación. La Biblia enseña que la salvación no depende de esfuerzo ni de obra humana. Dios es el autor de la salvación, según podemos encontrarlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19, y en San Juan 3:16. ¿Cómo vemos que la Biblia nos enseña que la salvación no vino o no dependió de algo que el ser humano pudiese haber hecho, sino que el autor y el dador de la salvación es Dios? Y así como Él dio la salvación, es poderoso para proteger y guardar en Cristo Jesús a los que somos salvos. Oye, así como nos la dio, Él es poderoso para mantenernos, para guardarnos, para protegernos a nosotros los que hemos creído en Él. Tal cual nos lo enseña San Juan 10, verso 27 al 30 y segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 3. Ahora bien, si la salvación no se pierde, cualquiera entonces podría preguntar, hermano, entonces, ¿qué pasó con el hermanito o la hermanita que estuvieron perseverando, estuvieron caminando, quizás está predicando, quizás enseñando, cantando, etcétera, etcétera? Y decimos, el hermano o la hermana cayó de la gracia, se alejó de Dios. Ahora anda fumando, anda tomando, anda drogándose, anda fornicando, anda adulterando. Si la salvación no se pierde, ¿qué podemos decir de aquellas personas que un día estuvieron en este camino y hoy han vuelto atrás? Y han vuelto quizá no como antes, sino que usted dice, ahora están peor que antes. Podríamos decir en este punto de que si estas personas que están alejadas de Dios por X o Y razón, si realmente son salvos, de alguna manera maravillosa y milagrosa, Dios los va a levantar nuevamente. Está escrito en la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, mas de todas ellas el Señor lo levantará porque no lo dejará caído. Mas sin embargo, ese 7 veces solo es una idea para entender que no importa qué tan bajo, qué tan profundo, qué tan duro fue la caída de un hombre o una mujer de Dios. Dios es poderoso para volverle a levantar y restaurarle. No restaurarle la salvación, porque esa no se pierde, sino restaurarle la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Pero pienso yo que aquellos que cayeron, se alejaron y nunca volvieron a los pies del Señor, quizá nunca fueron salvos. Quizá fueron amigos, quizá fueron simpatizantes, quizá les agradaba el Evangelio, mas sin embargo, al verse en pruebas, en situaciones difíciles, volvieron a su vida antigua. Y si nunca fueron salvos, seguramente no lo iban a hacer. La salvación, creo yo, no se pierde. El detalle es aquí, cuando alguien verdaderamente es salvo, va a permanecer, va a caminar, va a mantenerse luchando, esforzándose por agradar a Dios, no por su salvación, sino porque la salvación ya la tiene.
Y cuando alguien se aleja de Dios, pensaríamos que quizá nunca fue salvo realmente. No es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. En San Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, el Señor mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, dijo Jesús, muchos me dirán en el día final: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre hicimos aquello. Y dice Jesús que Él les va a contestar: nunca os conocí, hacedores de maldad. Le hablo de Mateo 7:21 en adelante. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Oiga, y dice a estos hombres y quizá mujeres también, que le dirán en aquel tiempo: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Oiga, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y sorpréndase, Jesús no los conoció. ¿Qué significa? ¿O qué me dice eso a mí? Que ellos nunca fueron salvos realmente. Acuérdase, en San Juan Jesús dijo: yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen y oyen mi voz, y conocen mi voz y ellas me siguen. Y el Padre que me las entregó no permitirá que ninguna se pierda. Oiga, las ovejas de Dios conocen su voz. Las ovejas de Jesús conocen su voz, atienden su voz. Va a haber gente, como dice la Escritura, que parecían cristianos, parecían evangélicos, mas sin embargo estuvieron lejos de la salvación, aun cuando quizá hicieron milagros, hablaron proféticamente o echaron fuera demonios. Qué increíble y qué terrible. Para terminar, ¿todos los que van a una iglesia evangélica son salvos? No. No. ¿No somos salvos por ir a una iglesia o a un templo? ¿No somos salvos por diezmar o por ofrendar? ¿No somos salvos por hacer bien o hacer mal? Recuerde la base bíblica: somos salvos por fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. No toda la gente que asiste a una iglesia es salvo, triste y lamentablemente, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre, porque está escrito, Jesús mismo dijo, que los árboles se conocen por su fruto, y no hay árbol bueno que dé fruto malo, y tampoco hay árbol malo que dé un buen fruto. Es imposible. Por sus frutos podemos conocer quién verdaderamente es salvo. Y si usted ve que alguien se aleja, se aparta y no quiere nada con Dios, no es que perdió la salvación, creo yo que nunca fue salvo realmente. Ahora, ¿cómo puedo yo saber, hermano? Ya me dejó con duda, ¿no? Ya me dejó con duda, no sé si soy o no soy ahora. Voy a la iglesia, pero la verdad ya me cruzaron un poquito. Ahora no sé si soy de aquí o soy de allá, dijo alguien por aquel lugar. En el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 16, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el Espíritu Santo, o el Espíritu mismo, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uno de los requisitos indispensables para que usted y yo sepamos que somos salvos es este: que el Espíritu Santo le dé testimonio a su espíritu de que usted es hijo o es hija de Dios. Amén. ¿Usted sabe que es hijo de Dios o no? ¿O tiene duda en su corazón? El Espíritu en nosotros da testimonio, nos hace sentir que somos hijos de Dios. No que seamos perfectos, no que seamos mejores, no que seamos buenos, no que seamos infalibles, no que no fallamos, no que no pecamos. No, no, no. El Espíritu nos da testimonio, porque dice la Escritura que fuimos sellados. Oiga, fuimos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos, y se nos da una garantía de hijos de Dios. Y yo no creo que Dios diga: bueno, sello a este y le quito el sello. A este le di el Espíritu, ahora se lo quito mejor. No, 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 Dios no es así. Dios no da y quita, Dios da, porque Él lo ha determinado de esa manera. Pero es el Espíritu el que va a dar testimonio a nuestro ser interior que verdaderamente somos hijos de Dios. También podemos verlo en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, y capítulo 4, verso 30. No lo vemos por cuestiones de tiempo acá nosotros. Pero
lo más importante es, si usted cree que la salvación se pierde, esfuércese y sea valiente hasta el final. Y si usted cree que la salvación no se pierde, honre y alabe al Señor con su vida, dando un buen testimonio. No porque no se pierda, usted viva la vida como se le dé la gana. No, debemos honrar a aquel que nos llamó, nos escogió, nos selló, nos justificó y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted es salvo, yo creo que solo lo que podemos hacer es darle gracias a Dios, porque la salvación no dependió que usted dijo, ala, yo fui bien pilas, yo acepté a Cristo. No, comúnmente decimos acepte a Cristo, pero es Él el que nos aceptó a nosotros. Aleluya. Por eso Jesús dijo en San Juan 15:16, yo los escogí a ustedes. Es que Dios ya había puesto la mirada en usted. Dios ya había depositado en usted Aleluya. ese llamamiento santo Amén. para otorgarle la salvación y la bendición eterna. Y no es porque usted lo merezca. Nadie lo merece. Romanos nos enseña que todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Mas sin embargo, el Señor en su soberanía nos escogió para salvación. ¿Por qué, hermano? Porque Él es así. Aleluya. ¿Y qué debemos hacer nosotros ahora? Vivir una vida agradable a Él. Vivir una vida de gratitud y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. De gratis hemos recibido todo esto. Entonces debemos de compartir esa buena noticia de que el Señor sigue extendiendo su misericordia para todo aquel que en Él cree, y la salvación que Él da es algo precioso y maravilloso. En esta hora pues le voy a invitar a que oremos y que le demos gracias a Jesús por esa salvación tan grande que ha puesto sobre nosotros a través únicamente de la fe que Él nos regaló para creer en Él y recibirlo en nuestro corazón. La fe es la confianza. Es la confianza en el Señor. Particularmente creo que la salvación no se pierde, como se lo dije. Y si no se pierde, pues con más ahínco, vivir una vida santa y agradable a Jesús. Y si usted cree que se pierde, igualmente vive una vida santa y agradecida al Señor. Le decimos, Señor, te damos gracias, oh Padre, indistintamente, Señor, de lo que cada uno de nosotros piense o crea sobre la salvación. Podemos testificar que es un regalo para nosotros. Es gratuito, Señor, porque ninguno lo merecía, sino que tú fuiste bueno con nosotros, Padre amado. Ahora te pedimos, nos ayudes a vivir una vida santa y agradable a ti, Señor, como personas agradecidas, que reconocen, Señor, que fuimos salvos, como dice Pablo a Tito, no por obras, sino por tu misericordia, Señor. Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, danos de tu misericordia día a día, Señor, y ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a ser agradables, Señor, conforme a tus grandes misericordias, Señor. Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús. No tenemos cómo pagar ni cómo expresar lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre nuestro. Señor, alabado sea tu nombre y bendito tú seas por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.